Muy bien. Entonces, bienvenidos a todos ustedes a esta la séptima clase en nuestro curso sobre el catecismo. Cómo usarlo como una herramienta y cómo usarlo también para enseñar a especialmente los jóvenes en sus grupos estas verdades sencillas pero tan importantes de la Biblia. Esta noche vamos a continuar nuestro estudio de los 10 mandamientos con el sexto mandamiento. Pero comencemos primero con una oración, pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Padre Celestial, en el principio, cuando creaste a Adán y Eva, hombre y mujer, y les diste uno al otro en matrimonio, estableciste algo para toda la humanidad, para nuestra bendición, una unión amorosa de toda la vida, el matrimonio, por medio del cual nos bendices con compañía, con felicidad sexual, con también hijos. Pedimos que mientras estudiamos tu voluntad para el matrimonio, que nos reprendas por nuestros pecados contra este mandamiento, que nos llames al arrepentimiento, que nos des un corazón contrito por todas las veces que hemos fallado, pero también que nos muestres a Jesús, nuestro Salvador, quien cumplió perfectamente este mandamiento en nuestro lugar y murió en la cruz por todas nuestras fallas. Luego, movido por su amor, que nos ayudes, que nos envíes a tu Espíritu Santo para mantener nuestros corazones y nuestras palabras y nuestras acciones puras. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. 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 Ok. Muy bien. Entonces yo les prometí que íbamos a tocar un tema sobre el quinto mandamiento que no tuvimos tiempo en la clase anterior. Este es el tema del suicidio. Y vamos a comenzar la clase con eso. Yo voy a dar una pequeña introducción y luego podemos tomar sus preguntas sobre esto. Esperamos que nunca les suceda, ¿verdad? Que nunca pase esto en sus vidas. Pero conocemos que vivimos en un mundo pecaminoso y que suicidios pasan. Así que ¿cómo podemos reaccionar? ¿Cómo podemos consolar como líderes espirituales a nuestros grupos en el caso de un suicidio? Bueno, primero recordemos lo que aprendimos en la clase pasada. El suicidio va en contra de la voluntad de Dios. Es tomar nuestros tiempos en nuestras manos en vez de dejarlos en las manos de Dios. Es un pecado contra el quinto mandamiento. Pero también es un pecado por el cual Cristo murió. Él ganó perdón también por el pecado del suicidio. Ahora, ¿cómo recibimos el perdón que Cristo ganó por nosotros en la cruz? Pues es por medio de un corazón arrepentido que confía en Jesús como Salvador. Y eso es lo triste de un suicidio, porque muchas veces un suicidio indica que una persona está en desesperación espiritual, o sea que ya perdió su fe en Cristo. O también que no tuvo tiempo después para arrepentirse, ¿verdad? Abrevia el tiempo de gracia que Dios nos da para arrepentirse de nuestros pecados. Por esas razones es tan trágico el suicidio. Y vemos casos en la Biblia de eso, a Judas, ¿verdad? Que traicionó a nuestro Salvador. Después de cometer ese pecado, sintió tristeza, pero se desesperó del amor y del perdón de Jesús. En esa desesperación se ahorcó y la Biblia indica que él fue al infierno, ¿verdad? Se perdió. Pero no siempre es ese el caso. Debemos tener un poco de cuidado en cuanto a este tema. Les voy a contar una historia. Sucedió en Estados Unidos. Un pastor en nuestro compañerismo tuvo un hijo de 14 años y de repente una noche él estaba trabajando en su oficina, escuchó un tiro y salió de su oficina espantado y
y vio a su hijo bajándose de las escaleras. Se había tirado en el pecho con un rifle, con una escopeta. Y pues el papá agarró a su hijo, ¿verdad? Y el niño muriendo estaba llorando. Lo siento, papá, lo siento. No sabía, lo siento. Y luego murió. Se suicidó, ¿verdad? Am, pero por la gracia de Dios parece que este niño no sabía lo que estaba haciendo y después de tirarse estaba arrepentido por lo que hizo. Y era creyente en Jesús, su papá bien sabía eso. Entonces, él estaba confiado que ese hijo estaba en el cielo. Puede haber casos así, ¿verdad? Cuando uno al último momento Dios le da la gracia de arrepentirse después de haber cometido ese acto, pero no siempre. A mí en muchos casos, entonces, no sabemos exactamente qué sucedió con el alma de esa persona. Por eso tenemos de hablar con cuidado sobre este tema. Cuando sucede un suicidio, lo primero que debemos hacer es recoger información, ¿verdad? ¿Qué sabemos sobre la persona? ¿Era creyente en su vida hasta ese momento? ¿Cuáles eran las circunstancias alrededor de lo sucedido? ¿Había evidencia de que tal vez estaba en un estado mental que por debilidad de fe por un momento se suicidó? Um, Debemos recoger información primero. Y luego debemos tener cuidado de decir demasiado. Está en el cielo, está en el infierno. A final de cuentas, Dios es el juez y nosotros no. Y tenemos que encomendar el caso así a las manos de Dios. Nuestro trabajo es ministrar a los sobrevivientes, a los que todavía están vivos. Y debemos decirles la verdad en amor. Tenemos que confesar en ciertas circunstancias, no sabemos exactamente dónde está. Y eso puede doler a las personas que están allí, pero no podemos decir demasiado, ¿verdad? Lo que sí podemos darles de consuelo, primero, podemos darles el consuelo que todavía está para ellos, ¿verdad? Que Jesús es su Salvador de ellos, que sus pecados son perdonados, que ellos tienen la esperanza de la vida eterna, y en esa vida eterna Dios va a secar toda lágrima de sus ojos. También podemos decir que no sabemos por qué sucedió siempre, pero sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien eterno de los que lo aman. Podemos asegurarles con esa promesa de Dios. Podemos compartir el Evangelio con los que todavía están vivos, ¿verdad? Ese es nuestro privilegio como sembradores. Bueno, hasta allí un breve resumen entonces. ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? Yo, pastor. Sí, Diosnel. Sí, muy buenas noches, pastor Abraham, y a todos mis hermanos. Me atrasé un poco minutos para entrar, pero ya estoy listo en la clase. Y en esta parte, pastor, y a todos mis hermanos, una de mis, no es pregunta. En 2016 yo empecé a estudiar la Biblia con un compañero de trabajo. Empezó a estudiar la Biblia conmigo, se suicidó, me acordé bien. Y su familiar me entregó la carta que él dejó. Y justo que nosotros compartimos la Biblia del infierno y el cielo. Dice que Dios llamó a él. Pasa, amigo de este río, va el olor del paraíso, dice en su carta. Porque este compañero junto, yo el mismo día nosotros empezamos a estudiar la Biblia y hablamos de muchas cosas. Y dejó esta casa y a mí me impresionó mucho porque nosotros junto con el compañero de trabajo empezamos a estudiar la Biblia hoy, ya hace 6. ¿Y cuál el motivo sería, pastor y hermano, opinar de esta cosa? Bueno, estaba un poco entrecortada la conexión.
Pero si entiendo bien, entonces compartió la Biblia con esta persona, aprendió sobre el cielo y el infierno y luego se suicidó pensando que iba a ir al cielo. Sí, él escribió así, Pastor Abraham. Junto a Mm. nosotros, había un pastor que enseñaba a nosotros. El pastor era de Iglesia Pentecostal, Dios es amor, que enseñó a nosotros, pero nosotros no sabíamos qué es la Biblia. Entre dos, nosotros vamos a ver el contenido de la Biblia. Y ahí nosotros empezamos justo. Yo leo primero y después entregué la Biblia, cuando lee todo. Y el pastor enseñaba. Y ese compañero que empezó a estudiar conmigo aprendió más rápido de mí, pero él después se suicidó y dejó una carta que habla del cielo. Y yo lo que hasta hoy sigo estudiando, hace 7 años. Ok, sí, gracias por compartir. Esa es una idea que tenemos que evitar que tengan los que están bajo nuestro cuidado espiritual. Tenemos que evitar que tengan la idea que con suicidarse van a ir al cielo. La Biblia no dice eso, ¿verdad? Más bien da advertencias en los ejemplos en la Biblia, que es un acto de falta de fe, de desesperación, y que si uno no es arrepentido, después no va a ir al cielo. Así que qué triste que él tenía esa impresión. Y hablando del suicidio, por eso que tenemos que ser muy claros, ¿verdad? Que esto no agrada a Dios y que uno está por lo menos poniendo en riesgo, pero más probablemente perdiendo su salvación cometiendo este acto, como advertencia para no hacerlo, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta sobre el tema? Un tema muy pesado para comenzar la clase, pero importante. Pastor, una pregunta. Sí, Javier. Entonces, creemos que si una persona es creyente, ha, ha acep- no quisiera decir aceptado, pero por obra del Espíritu Santo ha recibido a Jesucristo y ha aceptado, ya dije aceptado de nuevo, pero por las dos sustituciones de Jesucristo en Sí, nuestras vidas, ¿verdad? Cumpliendo la ley y yendo a morir a la cruz por nosotros. Pero esa persona entra en depresión o no sé qué pasa y se suicida. Seguramente, como usted dijo, pues quien decide es Dios, ¿verdad? ujú. Pero posiblemente podíamos inclinarnos más a que irá al cielo por haber creído en Jesucristo y Jesucristo ya pagó por ese pecado del suicidio. Por eso digo que necesitamos investigar los detalles, ¿verdad? Y si hay evidencia que, que este fue un pecado de debilidad, que tal vez fue provocado por una gran depresión, por un medicamento, algo así, pero tenía esta persona un récord de ser un creyente, ¿verdad? Hay más probabilidad que esa persona está en el cielo, ¿verdad? Pero debemos tener cuidado de hablar. No podemos ponernos en el lugar de Dios para decidir cuando los detalles no son tan claros, ¿verdad? Así que a menos que haya evidencia clara, o sea, en el ejemplo del pastor, ¿verdad? Que decía el hijo, lo siento, estaba expresando arrepentimiento, y toda su vida había creído en Jesús. Así que ahí tenemos evidencia clara, ¿verdad? Había arrepentimiento, esa persona está en el cielo. En casos que no son tan claros, queremos, ¿verdad? Queremos dar el consuelo y tal vez
diría que podemos errar en ese lado, pero tampoco queremos decir demasiado. Y a veces es mejor simplemente darles el consuelo. Esta persona está en las manos de Dios. Su destino final está en las manos de Dios. Y Dios, en amor y misericordia, que sabe todo, siempre hará lo mejor. Siempre hará lo mejor. Confiamos en eso. El Dios que envió a su Hijo para morir por todos, siempre hará lo mejor. Gracias por la pregunta. Eduardo levantó su mano. ¿Cuál es la pregunta, Eduardo? La verdad, pastor, te agradezco la respuesta porque eso mismo, complicado poder dar paz al corazón de una persona en ese sentido. La garantía de una persona ser bautizada tampoco es la garantía de salvación, porque muchas personas son bautizadas en una fe católica y una religión determinada, pero la fe salvadora es en Cristo. Entonces, tampoco podríamos usar el término, ¿no? Si está bautizada, tiene su salvación garantizada, eso sería un error. Entonces, le agradezco, pastor, que haya aclarado. Muchas gracias. Está perfecto. Gracias. Sí, y aún personas bautizadas en iglesias luteranas más después en su vida pueden perder su fe bautismal, ¿verdad? O por despreciar los medios de gracia, o sea, no escuchar la palabra, ¿no? O por seguir pecando y impenitencia, ¿no? Eso puede también causar el huir del Espíritu Santo de nosotros en tristeza. Así que, sí, hay. Bueno, Benjamín levantó su mano también. Buenas noches a todos mis hermanos. Bueno, este tema es que es muy complicado, hermano, demasiado triste, porque supongo que nuestra misión es ayudar y si Dios nos guarde que Él siempre está al lado nuestro, que no suceda al lado de nosotros, la protección de Él es infinita y esa es precisamente nuestra misión, buscar y ayudar, pero también tenemos claro que la palabra de Dios es en el momento en que Él dice y con las personas que Él elige, y realmente uno a veces pues incomoda al incrédulo, pero el Señor, en gloria a Dios por su obra, nos da la fortaleza para seguir adelante. El suicidio, no sé si sea bueno o sea malo, pero mi fe me dice que si Dios lo permite es por algo, ¿no? Alguna misión, pero no lo permite tampoco. Y No lo ahí puedo decir, sí, pero podemos no, decir con seguridad que es malo, porque Dios lo sí, prohíbe en su palabra, ¿verdad? gracias por su corrección, mi hermano. Lo que no creo, pienso que lo que no debemos decir es que sea bueno o malo, porque Cristo nos ama y el distanciarnos de Él nos hace hacer cosas terribles, pero solo Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, en cada uno de nosotros, y debemos orar para que esté en el cielo. No sé si ahí está en lo correcto, mi hermano. Bueno, una vez que muere una persona, su destino final ya está, ¿verdad? Y oraciones no van a cambiar lo que sucedió. Nos urge, mientras tenemos a estas personas con vida, entonces advertirles contra esto. Porque sí, es un pecado que en muchos casos implica una pérdida de fe, o por lo menos no da tiempo para arrepentirse después, y así puede terminar en perder la salvación. Sí, Sí, hermano, inclusive sería muy importante pues como profundizar más en el tema, ¿no? Porque pues Dios, Cristo no quiere eso ujú. y no, y eso lo tengo claro, por supuesto, pero nosotros como seres humanos tenemos nuestra naturaleza pecaminosa y a veces nos hace decir erróneamente cosas que no debemos. Sin embargo, eso es muy complejo enfrentarlo, hermano, y siento como incertidumbre, no por mi fe hacia Cristo, no, en absoluto. Mi fe es totalmente con la gloria a Dios, que me siento muy fuerte
y solamente Dios sabe lo que hay en mi corazón. Sin embargo, al enfrentarlo, no sé cómo ayudar. No, es que es muy complejo, hermano, decirle a la gente que Dios es el juez. Orar por los sobrevivientes me parece muy importante. En amor a Cristo, consuelo de que Jesús es nuestro Salvador de ellos. Eso está muy bien y mi fe lo da. Pero pienso que bíblicamente haber un argumento que es la doble sustitución, la podríamos utilizar en este caso, mi hermano. Pues Cristo con su doble sustión ganó perdón y salvación por todos, ¿verdad? Pero recibimos ese perdón y salvación por medio de un corazón arrepentido que confía en Jesús como Salvador. Y por eso, como mencionamos, en muchos casos el suicidio muestra que una persona pues o no es arrepentido, comete el pecado, él sabe que es final, pero lo hace de todas formas, o que ya se desesperó, ya no tiene fe en las promesas de Dios. Así que Claro, sí, perdón. sí podríamos profundizar más si tuviéramos más tiempo sobre cómo ayudar a los que están contemplando el suicidio, ¿verdad? Y Sí, hermano, porque pues como ser humano no quiero que lo no, hagan, no, en exacto. ninguna manera. Y ante ver una persona angustiada, Ujú, uno dice, Dios te ama, Cristo te ama, lee, pero por lo generalmente, no sé, me imagino yo, se alejarán, no sé. Es muy sí, complicado, es muy difícil esa situación, enfrentarla. Pero en sí, gloria a Dios, si me tocase, pues tomaría una Biblia y comenzaría a leer los versículos de la doble sustitución. Me parece como una buena idea. ujú. Sí, entonces, si una persona está contemplando suicidio, ha perdido de vista la esperanza que tenemos en Dios, en Cristo, las promesas que Dios nos da. Así que sí hay lugar para advertir a la persona, pero lo más importante es que vamos a volverles a esas promesas de Dios, del Evangelio. Dios ama a esta persona. Dios tiene buenos planes para todo creyente en Jesús. Dios ha perdonado cualquier pecado que han cometido, que todo va a obrar para su bien eterno. Todas esas promesas de Dios que nos llenan con esperanza, utilizarlas para avivar la fe de esta persona de nuevo. Sí. Último comentario o pregunta y luego tenemos que seguir. Eduardo. Pastor, mira, agradezco y de verdad que es un tema tremendo este. Pero yo quiero hacer una acotación muy humilde. Yo creo que el tema no es tapar huecos o apagar incendios espirituales. ¿Cómo prevenimos eso? Porque el tema del suicidio también es una carencia de la palabra de Dios, porque cuando esa palabra de Dios está fortificando ese espíritu, y hemos visto muchas veces que la mayor parte de los suicidios ocurren muchas veces en las madrugadas o por falta de un apoyo espiritual serio, en la desesperación de la gente. Entonces, yo creo que aquí hay mucho el papel del cristiano en la divulgación de la palabra. Yo creo que cuanto más suicidios existan, eso significa que estamos fallando en el soporte espiritual que la palabra de Dios pueda dar a esa gente que está desesperada. Doy un ejemplo rápido para no cansarles. En las madrugadas hay programas evangélicos que están 24 horas atendiendo a personas desesperadas, alcoólatras, drogadictos. Y yo como médico le digo, un 90% de los suicidios ocurren en personas que simplemente necesitan una pequeña palabra antes de saltar de la ventana o pegarse un tiro en la cara, como muchos que hemos tratado en hospital. Entonces, cuanto más existan suicidios, mayores representan la falencia de nosotros como cristianos e iglesias en predicar la palabra de Dios. Porque Satanás gana terreno en la desesperación, en los huecos espirituales, en nuestra falla de predicar. Y hoy como médico yo veo de los dos lados, no es solo un sufrimiento físico, hay un sufrimiento espiritual. Pienso que Academia Cristo, dentro de las posibilidades, en algún momento, no digo poder hacer, pero desearía hacer un trabajo de 24 horas en las madrugadas para poder atender personas desesperadas.
Academia a Cristo 24 horas que atiendan a estas personas y puedan llamar en la madrugada. Pero para eso hay que tener gente dispuesta, tiempo y recursos, porque Satanás está ganando terreno. Y este es un punto que realmente estamos perdiendo terreno para nuestro adversario. Gracias, pastor. Gracias por el comentario. Y una cosa que voy a decir para responder. Sí estamos haciendo algo para este problema. Estamos preparándoles a ustedes, nuestros sembradores, para servir a la gente bajo su carga espiritual en justo esta forma. O sea, cuando era pastor en Houston, Texas, de mi congregación, 24/7, si me llamaban en la noche, me tocaba, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes tienen el privilegio de hacer para sus grupos también. Así que sería bueno hablar de este tema cuando estudian el quinto mandamiento juntos, ¿verdad? Y abrir la puerta, decir, si algún momento ustedes están tan deprimidos que están contemplando esto, llámenme. Lo primero que hagan, llamen. Sin duda, me tienen a mí, les voy a dar una palabra de ayuda. Y si en un momento futuro Academia Cristo puede abrir otro ministerio justo para eso, sería excelente también, pero para el momento, ustedes son nuestros trabajadores de primera línea, los trabajadores, perdón, de primera línea, de primeros auxilios, por decir. Así que una cosa que puedo hacer también, mi hermano es pastor y había un suicidio en su congregación. Un miembro de su iglesia se mató. Hicieron un servicio para ayudar a consolar a los familiares, los amigos, y él escribió una meditación para ellos que es muy buen ejemplo de darles consuelo, pero sin decir demasiado, porque otra vez, al final de cuentas, solo Dios sabe lo que pasó con esa alma. Pero dio mucho consuelo de la palabra para con los que estaban todavía vivos. Así que les voy a pasar ese prédica en su grupo chat. ¿Okay? Muy bien. Ahora, tenemos otro mandamiento muy grande y muy complejo para estudiar para esta noche. Es el sexto mandamiento. Así que vamos a abreviar un poco el estudio, pero les voy a mostrar cómo pueden utilizar esta parte del catecismo para enseñar este mandamiento a sus grupos. Vamos a usar como el captar para esta lección la historia de Génesis 39. Génesis 39. Esta es la historia famosa de José en la casa de Potifar, y la esposa de Potifar codicia a José y luego empezar con sus avances sexuales hacia él. Y José resiste los avances sexuales hasta huir de su presencia, dejando en sus manos de ella su manto. Y bueno, las preguntas que van a utilizar para considerar esta historia son: ¿cuál es el problema y cómo se resuelve? Ahora, piensen la conexión entre esto y el sexto mandamiento, ¿verdad? El problema principal es que Potifar tenía a esta mujer como esposa y ella estaba codiciando otro hombre y hasta tratando de tener relaciones sexuales con él. Ahí tenemos dos problemas, ¿verdad? O sea, el deseo para otro hombre que no es su esposo, y luego también la acción de querer tener relaciones con él, tratar de seducirle. ¿Cómo se resuelve el problema? Pues para José, él huyó de la situación, resistió sus avances, huyó de la situación. Y todo eso lo vamos a ver en el estudio después. Así que es buen momento para usar la historia y resaltar esos puntos que van a estudiar más en profundo después. Muy bien, luego pueden leer, el mandamiento mismo. Y hay unas palabras aquí que tal vez tengan que explicar, ¿verdad? Casta no es una palabra muy común hoy en día, pero significa pura, ¿verdad? Santa.
Entonces, que vivamos vidas puras y decentes en palabras y obras, alejadas de pecados sexuales. La primera pregunta que van a estudiar juntos es, ¿qué es el matrimonio según la palabra de Dios? Y van a utilizar estos versículos. Jesús, citando Génesis capítulo 1, capítulo 2, donde Dios creó al hombre y mujer y los unió en el primer matrimonio. ¿Alguien quiere leer estos versículos? Sí, Lisbeth, ¿Leo todos o solo el de amarillo? el de amarillo, perdón. Ya. Mateo 19, 5, 6 nos dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ok, entonces, siguiendo nuestro patrón, pueden hacer unas preguntas sencillas para ayudarles a entender estos versículos. Aquí en estas palabras, ¿quiénes se deben de unir en matrimonio, según Jesús? ¿Quiénes se deben unir en matrimonio? Hombre y mujer. Excelente, ahí tenemos un hombre Y una mujer. y una mujer, ¿verdad? Siguiente pregunta, ¿quién solo puede separarlos según Jesús? Dios. Dios. Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer por toda la vida. La unión de un hombre y una mujer por toda la vida. Y un ejemplo que pueden usar para ilustrar esto. Yo tengo aquí pegamento extra fuerte. Y si ustedes han trabajado con pegamento extra fuerte, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque si algo de este pegamento se pega a mis dedos y los dos se pegan juntos, casi imposible de separarlos, porque es tan fuerte el pegamento que no se puede separar. Y es así como Dios quiere que sean los matrimonios. Cuando un hombre y una mujer se unen, matrimonio, quiere que sea el pegamento más fuerte que nadie en esta tierra puede separar, menos Dios. ¿Cómo es que Dios separe a un hombre y una mujer casados? Pues en la muerte. Cuando uno de ellos va al cielo, el otro ya es libre de ese yugo matrimonial. Muy bien. Entonces, pueden ayudar a los estudiantes a formular en sus propias palabras la respuesta aquí. ¿Qué es el matrimonio? La unión de un hombre y una mujer por toda la vida. Bien. Lo que sigue en el catecismo es una explicación de unos párrafos sobre el matrimonio. Si quieren, pueden utilizar eso. Si no, pueden simplemente ponerlo en sus propias palabras. Esto hace dos cosas. Recalca la definición del matrimonio, o sea, un hombre y una mujer decidiendo libremente dejar a padre y madre y unirse para toda la vida, como esposo y esposa. Pero también menciona algunas de las costumbres que están alrededor de este matrimonio. Muchas veces hay un compromiso, se comprometen desde casarse. A mí ese compromiso, esa promesa, como cualquier promesa que hacen los creyentes, debe de ser seria y solemne. O sea, no es un periodo de tiempo para volver a considerar, quiero casarme o no. No, ya tomaron la decisión, ya hicieron la promesa. Es más bien tiempo de planear y preparar sus vidas juntos. O sea, asegurar que tengan donde vivir, etcétera. Entonces, también menciona aquí los requisitos que pone el gobierno para el matrimonio. Aunque en sí el matrimonio es el compromiso mutuo de hombre y mujer de estar unidos toda la vida, nuestros gobiernos han dicho, tiene que legalizar eso con nosotros para que sea legal. Entonces el cristiano, obedeciendo el cuarto mandamiento, va a querer hacer eso también.
Y aquí mencionar que cristianos van a buscar también consagrar su matrimonio con la palabra de Dios. Entonces, normalmente, aunque no es necesario para un matrimonio legítimo, normalmente los cristianos quieren celebrar su matrimonio con un servicio en la iglesia, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Eduardo, ¿cuál es su pregunta? Pastor, con su permiso, no quiero ser inoportuno, pero eso también ha sido un tema de mucha discusión con el pastor Julio Escarruns sobre el tema matrimonio. Sin duda que el matrimonio es algo indisoluble según la ley de Dios, pero hay situaciones en la Biblia que sí hemos hablado con el pastor Julio y ha mostrado que sí puede haber divorcio. Dios no quiere saber del divorcio, lo odia, pero hay situaciones que son limítrofes y que la Biblia respalda el divorcio. Dos son las situaciones. Una es cuando hay repudio entre los dos, un repudio identificable y claro. Entonces, es aceptable un divorcio en esa situación. ¿Qué es un Dos, repudio, perdón? repudio es cuando el hombre, por ejemplo, repudia a su mujer, la rechaza, o infidelidad conyugal, donde se rompe el lazo del compañerismo y de la confianza. Entonces, en ese sentido, el divorcio está respaldado por la Biblia. Dos, cuando hay repudio entre marido y mujer, donde, por ejemplo, el marido no da el mantenimiento a su mujer necesario, o sea, no honra a su esposa como Cristo amó la iglesia. Muchas veces mata a su esposa de hambre, digamos. Hemos visto situaciones donde no da pensiones a sus hijos. Entonces hay situaciones que la mujer dice, yo no quiero estar más con este hombre. Y son situaciones que sí están respaldadas en la palabra de Dios. Entonces, o sea, al conceptuar que el matrimonio es una institución indivisible por Dios, sí, pero hay criterios de indivisibilidad que no pueden ser, como dice, perpetrados por el hombre o por la mujer. El compromiso del compañerismo, si yo soy infiel a mi mujer tiene el derecho de no, muchas veces ni perdonarme y no volver a querer estar conmigo. Porque son situaciones que hemos vivido en nuestro grupo sembrador. Y al compartir con el pastor Julio Escarruns, ha dicho, hay situaciones que sí, el divorcio, pese a que Dios no le gusta, son permisibles, porque hay esa falta de compañerismo y esa falta de fidelidad. Entonces, no creo que deberíamos caer en un error de decir el divorcio no debe existir, no es lo correcto, porque hay situaciones extremas que la propia palabra de Dios respalda la separación cuando hay estas situaciones, ¿no? Infidelidad, repudio, falta de compromiso y compañerismo, pastor querido. Bueno, falta de compromiso y compañerismo no es una razón para divorciarse. Pero sí vamos a ver que lo que usted dijo es cierto, que hay ciertos casos cuando Dios permite el divorcio, pero lo veremos un poco adelante. Así que guarden sus preguntas hasta allí. Ok, ¿cómo Dios bendice en el matrimonio entonces? ¿Cómo nos bendice Dios en el matrimonio? Si Dios dio el matrimonio como una bendición. Y vemos tres bendiciones principales que la Biblia resalta sobre el matrimonio. El primero lo hallamos aquí mismo en Génesis 2:18. ¿Alguien puede leer? Amén. Por favor. Génesis capítulo 2, versículo 18. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Amén. Excelente, muchas gracias. Entonces, a lo mejor aquí tiene que explicar ayuda idónea. Idónea significa ayuda apropiada. Es decir, que hombre y mujer son diferentes en cuanto a sus dones, sus fuerzas, pero se complementan para ayudarse y amarse mutuamente. Y allí hallamos la bendición, ¿verdad? A lo mejor unas preguntas sencillas que pueden ayudarles a sus estudiantes a entender el versículo. ¿Qué dice Dios sobre estar solo? En este versículo, ¿qué dice Dios sobre estar solo? Que no es bueno. Ok, amén, no es bueno.
Entonces, ¿cómo nos bendice por medio del matrimonio? Nos da una ayuda idónea, o sea, compañía. Y este es un nivel más alto que nuestros amigos o nuestros familiares. Esta es la compañía más cercana, más íntima que hay en toda la vida, ¿verdad? Pero ayuda mutua, compañía. Y tal vez un ejemplo que pueden utilizar para ilustrar esto. Salió hace unos años una película llamada El Náufrago. A lo mejor lo han visto. Es sobre un señor que su avión choca en el mar. Sobrevive él en una isla aparte solo por años. Ya después de 2 o 3 años está volviéndose loco porque no hay gente con quien hablar, compartir. Así que encuentra él una pelota de voleibol y él pinta una cara en la pelota y empieza a hablar con la pelota como si fuera un ser humano vivo, ¿verdad? No es bueno estar solo. Dios nos diseñó. Él sabe que estar sin compañía es malo. Así que nos da amigos y familiares para disfrutar de su compañía y ayuda. Pero aquí nos dice que una ayuda y compañía muy especial, la más especial, es un esposo, una esposa. Así que la bendición que Dios nos da en el matrimonio es ayuda mutua, compañía, se puede incluir allí. Muy bien, seguimos con la siguiente bendición. ¿Cómo nos bendice Dios en el matrimonio? Génesis 2:24. Dijo Dios, serán una sola carne. Sobre Adán y Eva, y lo mismo es cierto para todo esposo y esposa, ¿verdad? Eso refiere a la unión matrimonial, pero parte de esa unión es felicidad sexual. Felicidad sexual. Dios ha creado al ser humano como un ser con deseos sexuales. Eso fue parte del diseño de Dios. No son pecaminosos en sí, pero Dios ha puesto límites para ejercer esos deseos sexuales, para protegernos. Y los límites se deben de ejercer dentro del matrimonio. Y aquí otra bendición del matrimonio, entonces, es felicidad sexual. Aquí, según la audiencia de sus grupos, sean jóvenes, sean adultos, pueden hablar de esto en los términos apropiados, ¿verdad? A lo mejor con niños no van a entrar en tanto detalle aquí. Está bien. Con jóvenes un poco más detalle, ¿no? A mí con adultos pueden ser muy francos sobre este tema. Bien, la última bendición de Dios. ¿Alguien puede leer en Salmo 127:3? La tercera bendición de Dios en el matrimonio, ¿cuál es? Children, niños. Excelente. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, dice el Salmo. Entonces puede ayudar a sus estudiantes a ver que los hijos también son una bendición del matrimonio. Muy bien. Ahí hagamos una pausa. ¿Cuáles preguntas sobre el contenido hasta acá? Benjamín, ¿cuál es su pregunta? Gracias. Bueno, más que una pregunta, un comentario. En mi grupo Sembrador se da el fenómeno del divorcio, pero resulta que la palabra de Dios ha sido una fortaleza porque al principio les pregunté que si cuando se casaron leían la Biblia y fue lapidaria la respuesta cuando dijeron que no. Entonces les digo que por eso precisamente su matrimonio estaba en conflicto, que los invitaba a escuchar y a estudiar la palabra de Dios. Y la gran bendición es que la hermana que inicialmente estaba rebelde, ahora es una de mis mejores alumnas y compartimos la gran bendición de la palabra y aprendemos mutuamente. Ese es el comentario que quería decirles. Qué bueno, sí.
Cristo es el centro de un buen matrimonio. Cuando los dos están con la mirada fijada en Jesús, se van a amar entre sí. Mucho mejor No, que una sí, y pareja se que no, evidencia la ¿verdad? obra del Espíritu Santo porque es increíble, hermano. No sé cómo describirlo, no sé, o sea, no humanamente no sé cómo decirlo porque cuando empezamos, la gran bendición de ella, con ella, inclusive ahora hay 2 alumnas más, y ella es una gran obra del Espíritu Santo en su corazón. El problema Bueno, con el esposo está vigente, pero ya no hay el demonio en ese hogar, hay cordialidad, porque la misma palabra de Dios le dice, si te pegan un lado, pon el otro. Y yo le he dicho simplemente tan sencillo que es decir buenas tardes, buenos días, que esté muy bien. Eso es poner el pómulo para que te peguen, no entrar en agresividad ni nada. Y están en la misma casa con su familia y todo, y a veces me dicen, Benjamín, a veces ni me doy cuenta que estoy en pelea con él. gracias a Dios por su obra en Gracias a ellos. Dios. Gracias a Dios por su Inclusive obra se en ellos. alejaron, vivieron un tiempo aparte, pero a veces lo llama al tipo a decirle que necesita la niña pequeña o que la niña grande necesita algo y ese tipo de cosas. Pero pues es que el problema es algún día, perdón, no les quito más tiempo, 1000 perdones, por favor, continúe. Ok, gracias, Benjamín. Sergio levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Sergio? Muchas gracias, perdón por llegar tarde, pero el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:7 nos da sabios consejos, que tenemos que ser comprensivos, porque muchas veces las relaciones de matrimonio no son comprensivos, falta la comprensión, falta el hablar, y eso puede llevar a disgustos y a una separación. Y de hecho el mismo apóstol Pedro nos dice que cada uno tiene que tratar a su esposa con delicadeza, ser comprensivo en los dos. La forma de hablar es la más sana y lo que el apóstol Pedro dice que tenemos que ser buenos hablando, llevando a cabo las buenas relaciones y anteponiendo a Dios sobre todas las cosas. Si el matrimonio no es cristiano, es hablar para Ese, que todo se solucione. ese consejo muy excelente. Sería bueno compartirlo al final de esta clase con el grupo, ¿verdad? Porque movidos por el amor de Dios, ¿cómo sirve este mandamiento como espejo? Ay, perdón, como Como, guía, como como guía. guía. Y Sí, de hecho, pues movidos por el amor de Dios, queremos ser comprensivos con nuestros esposos. claro, porque el Sí. Salmo 42:8 dice que el Señor nos muestra fiel amor a todos y es comprensivo para con todos. Y ese es nuestro motivo para mostrar el Exacto. mismo amor para con los demás. Muy bien. Sí. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a limitarlos a preguntas ahora. Ok, entonces llegamos al momento de usar la ley, bueno, todavía falta. Vamos a mostrar cómo pecan contra este mandamiento y cómo podemos guardar este mandamiento de la palabra de Dios. Otra vez estamos utilizando el gráfico que está en el mismo catecismo. Y pueden usar los versículos bíblicos que están allí. Yo escogí algunos y aquí los tengo. ¿Cómo peca uno contra este mandamiento? Pues tenemos aquí, amad a vuestras mujeres, así que algo que Dios quiere que esposos hagan es amarse entre sí. Y no seáis ásperos con ellas. Entonces, Dios no quiere que hablemos de una forma áspera con las otras personas. Ahí hay un sí y un no que pueden escribir en el gráfico, ¿verdad? Aquí tenemos dos más. Dios quiere que honremos el matrimonio y amenaza contra la fornicación y el adulterio. Y aquí podrían explicar la diferencia entre esas palabras. Los dos refieren a sexo que Dios prohíbe, relaciones que Dios prohíbe. Uno sería la fornicación. Normalmente se refiere a una persona no casado que tiene relaciones con alguien que no sea su esposo o esposa. Y adulterio es alguien que está casado
que tiene relaciones con alguien que no es su esposo o su esposa. Entonces tenemos esos dos que Dios no quiere que hagamos, podrían llenar la tabla gráfico con eso. Aquí tenemos divorcio. Y aquí podrían enseñar entonces que Dios no quiere el divorcio en ningún caso, pero hay dos casos cuando la Biblia permite el divorcio. Jesús menciona uno acá. Fornicación, o sea, cuando un esposo o una esposa traiciona al otro, cuando es infiel sexualmente con otra persona. Ahí Dios permite que la víctima divorcie a la otra persona. ¿Por qué? Porque con unirse a otro ser ya se rompió el lazo matrimonial. Entonces Dios permite que se declare públicamente lo que la otra persona hizo con un divorcio en tal caso. También permite que se perdonen y que la víctima reciba de nuevo al ofensor. Pero a veces la confianza ya se rompió y no es posible eso. Entonces, es permitido el divorcio en ese caso. El otro caso donde se permite el divorcio está en 1 Corintios 7. Y no está aquí el versículo, pero si quieren pueden enseñarlo a sus grupos. Es en casos de abandono. Abandono. Cuando un esposo se va de su esposa. En ese caso, Pablo dice, el creyente queda libre de su deber. Ahora, hay otros casos más complejos que se podrían considerar abandono, o sea, cuando hay abuso físico, por ejemplo. Ese es un abandono emocional, un abandono de su deber de proteger a la esposa y está poniendo en peligro la vida de uno de ellos. En ese caso también sería permitido un divorcio, declarando lo que ya se rompió el lazo matrimonial con ese abuso. Muy bien. Siguiente entonces. Jesús nos dirige al corazón. Siempre todo pecado comienza en el corazón. Para casados y solteros iguales, dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, con solo mirar y tener un deseo sexual para alguien que no sea tu esposo o tu esposa, ya se rompió este mandamiento, dice Jesús. Así que otra cosa que podrían agregar a la lista, codiciar a alguien que no sea tu esposo o tu esposa. Continuamos entonces. La Biblia sí prohíbe la homosexualidad. Aquí y en otros lugares también. Así que sería buen momento señalar eso con sus grupos. ¿Qué debemos hacer según este mandamiento? Debemos conservarnos puro en pensamiento, palabra y obra, como dice Martín Lutero en su explicación. Cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo. Las mujeres deben respetar a su marido. Pueden colocar esas cosas en el gráfico también. Y luego hay una pregunta aquí que nos muestra este evangelio que Dios utiliza para ayudarnos a guardar este mandamiento. Y está en 1 Corintios 6, 18, 19 y 20. ¿Alguien puede leer esos versículos? Lisbeth, por favor. 1 Corintios 6, 18, 19 y 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo.
Excelente. Entonces, ¿cuáles son las dos buenas noticias aquí que Dios nos da, que nos animan a conservar puros nuestros cuerpos? Dos buenas noticias para creyentes que nos animan a obedecer el sexto mandamiento. Pues, si me permite, pastor, una Por es favor, Javier, sí. que en nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo. Esa es una buena noticia, Sí, realmente. Muy qué buena. honor que Dios, el Espíritu Santo, se ha dignado morar en nuestros corazones. Wow, eso nos mueve a honrar a Dios con nuestros cuerpos. Excelente. ¿Cuál sería la otra buena noticia acá? Hemos sido comprados por precio. Oh, amén, Lisbeth. Si tanto valoró nuestros cuerpos, que Jesús los compró junto con nuestras almas con derramar su sangre en la cruz. Y ese amor de Jesús en comprarme cuerpo y alma me mueve a honrarle con mi cuerpo también. Así que hay ahí dos evangelios que pueden utilizar para animar a sus grupos a conservarse puro. Y una ilustración que podrían utilizar aquí. Si tu amigo muy querido, se sacrifica mucho, trabajando duro por años para comprar una casa, una buena casa, muy linda casa, y él gasta todo lo que tiene en esa casa. Ahora, a visitar a tu amigo, ¿vas a arruinar su casa? ¿Vas a pintar en las paredes? ¿Vas a romper los vidrios? ¿Vas a ensuciar todo a propósito? Claro que no. Amas a tu amigo, respetas que él compró esa casa por un precio y él vive allí. Vas a conservar esa casa para él. Y lo mismo dice Pablo aquí, que nuestro mejor amigo Jesús nos compró para hacer su casa, la casa del Espíritu Santo, la morada de él. Entonces vamos a querer conservar ese cuerpo puro para el Salvador que nos compró, para el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, solo nos queda en esta lección entonces lo que vimos en todas las anteriores. Primero, cómo nos sirve de espejo el sexto mandamiento. Y pueden guiar a sus estudiantes, sean jóvenes, sean adultos, a ver sus propios pecados aquí. Y si son reticentes a confesar, uno, sin compartir muchos detalles, podría confesar sus propios pecados con ellos, ¿verdad? Yo no siempre he mantenido mi mente, corazón puro. Han entrado pensamientos pecaminosos, sexuales contra otros. Y ellos tendrán que confesar lo mismo, ¿verdad? Luego, el Evangelio. Y otra vez usamos la obediencia activa y pasiva de Cristo para asegurar que somos perdonados. Todos nuestros pecados contra el sexto mandamiento son perdonados por nuestro gran Salvador Jesús. Aquí, para no volver a ser repetitivo con el Evangelio en cada lección, les recomiendo mucho pasar tiempo con los estudiantes pensando, ¿qué significa esto? O sea, cuando dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado, consideren, ¿qué significa eso? Significa que cuando Jesús era adolescente y las hormonas estaban empezando a trabajar, Él fue tentado, igual que todo adolescente hoy en día es tentado, a mirar en una forma indebida a mujeres en su alrededor. Pero no lo hizo. Nunca pecó. Nunca se dio a la tentación, ni esa ni ninguna otra contra el sexto mandamiento. Y todo eso lo hizo por nosotros, por las veces que hemos fallado nosotros. Su santidad cubre nuestros pecados. Dios ya no los mira
porque Cristo fue perfecto en nuestro lugar. Y todos nuestros pecados, pues el que no cometió ninguno, Jesús, los recibió en la cruz y junto con ellos nuestro castigo para pagar por cada uno de ellos. Y por causa de Cristo, ahora somos nosotros justos, la justicia de Dios, somos santos en los ojos de Dios. Y luego, como en otras clases, ¿cómo sirve de guía el sexto mandamiento? Y no se olviden, en esta parte, siempre estamos hablando, no entendemos que debemos, porque ahora somos movidos por el amor de Cristo en salvarnos. Queremos, podemos, esas son las palabras que utilizamos. Queremos mantenernos puros en mente, palabra, cuerpo. Queremos amar a nuestros esposos y nuestras esposas como Cristo nos amó a nosotros. Queremos evitar todos los pecados que están aquí. Por último, va a haber una actividad de consolidar. Y estas actividades al final están diseñadas para ustedes y para sus grupos, para hacerles recordar la información que aprendieron, procesarla, usarla, porque así se aprende mejor. Entonces, la actividad es compara lo que Dios dice en el sexto mandamiento con lo que el mundo dice sobre el sexo, matrimonio. Ahora tienen que repasar, ¿verdad? ¿Qué aprendieron sobre el sexto mandamiento? Pues Dios dice que el sexo es solo para el matrimonio. ¿Y qué dice el mundo? Tienes que probarlo antes de casarte y hacer el compromiso, ¿verdad? Dios dice que uno peca con solo mirar y codiciar. ¿Qué dice el mundo? Una mirada no hace daño a nadie, ¿verdad? Dios dice que el matrimonio debe de ser de toda la vida. ¿Qué dice el mundo? Dice que pues si no estás feliz en tu matrimonio con tu esposo, cámbialo por otro. A lo mejor vas a encontrar felicidad. Y así pueden ir comparando qué dice Dios, cuál es la corriente común del mundo, y van a ver la diferencia. Y luego ayudarles a concluir. ¿Por qué podemos estar seguros que la voluntad de Dios es mejor? Quiero que ustedes contesten eso. ¿Por qué podemos estar seguros que lo que Dios dice aquí en realidad es lo mejor por nosotros y no lo que el mundo dice? Pues porque, pastor, Sí, Javier. porque él dice inclusive que él tiene planes de bienestar para nosotros. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de no, pues, de bienestar, no de maldad ni otra cosa. Entonces, sabemos que el plan de Dios es perfecto para nuestras vidas. Lo que tenemos que hacer es, en mi caso, por ejemplo, es obedecer el plan de Dios. Seguir el plan de Dios, no el plan de Javier. ¿No? Sí. Sí, entonces Dios mismo lo promete en su palabra, que su voluntad es la mejor para nuestras vidas. Excelente. ¿Por qué podemos estar seguros que la voluntad de Dios es mejor? Creo que es clave Sí, un momento, Benjamín. Creo que es clave la pregunta, porque cuando uno sigue la corriente del mundo, cuando uno peca contra el sexto mandamiento, ¿cuál está el corazón de ese pecado? No está confiando que en realidad lo que Dios dice es lo mejor para él. Piensa que será más feliz, tendrá más felicidad o placer o lo que sea haciendo lo opuesto. Entonces, ayudarles a recordar por qué podemos confiar a Dios cuando Él dice esto es lo mejor para ti. Benjamín, ¿qué piensa? Gracias. Bueno, ahí pienso que a nivel de testimonio que no tuve la gran bendición de conocer a Cristo y me di cuenta que el estar lejos me causó muchos conflictos. Cuando Cristo permitió que me acercara, no puedo describir con palabras humanas
cómo ha cambiado mi vida, porque yo sigo siendo el mismo, soy la creación de Dios, como Cristo me creó para este mundo, pero siento que su palabra es una gran bendición. Entonces, ¿por qué podemos estar seguros que la voluntad de Dios es mejor? Muy sencillo, solo por fe, porque en nuestras vidas Él quiere lo mejor para nosotros. Gloria a ti, Señor Padre Celestial, Cristo Jesús. Amén. Por medio de la fe. Sí, muy bien. ¿Alguien más aquí? Lisbeth, por favor. Bueno, yo pienso que podemos estar seguros porque Dios nunca se equivoca, ¿no? Y por su amor que nos tiene, entonces siempre va a querer lo mejor. Me gusta esa respuesta, Lisbeth, por el amor que nos tiene y cómo demostró ese amor, sin duda. Envió a su Hijo Jesucristo, su propio Hijo, para sufrir en nuestro lugar el castigo de nuestros pecados. Qué amor tan grande. Un Dios que nos ama así, nos mandaría a hacer algo que es malo para nosotros. No, en todo lo que manda, este Dios está amándonos. Tiene nuestro bienestar en mente. Quiere protegernos, quiere que disfrutemos de sus bendiciones de la mejor forma posible. Otra respuesta buena que se puede dar aquí también es, o sea, de la creación. ¿Quién nos hizo? Dios. Entonces, ¿quién sabe mejor cómo funciona nuestra vida? Es Dios, el que nos diseñó. Entonces, cuando Él nos da mandamientos diciendo aquí y así funciona mejor su vida, está hablando como el creador y también nuestro redentor. Y por esas razones podemos confiar, ¿verdad? Excelente, muchas gracias. Ahora, antes de pasar a unos 15 minutos de profundizar para seminaristas, algo aquí que no quedó claro. Antes de enseñar esto a sus grupos, algo que quieren conversar un poco más o estudiar más a profundo. Profesor Abraham Sí, Lisbeth. decía, ¿puede repetir? No escuché muy bien su pregunta. Perdón, tienen preguntas sobre el sexto mandamiento. O sea, Ya. ustedes van a compartir esto con sus grupos. Antes de hacerlo, necesitan aclaración sobre algo. Yo tenía una pregunta y bueno, quizá pueda surgir, pero se me viene en el caso de jóvenes, enseñando esta clase a jóvenes, ¿cómo podemos guiarles para que esperen el tiempo de Dios? Y también una ayuda a, ¿cómo es? A, como dice este versículo, no yugo desigual, sino un yugo igual, ¿no? Entonces, en el caso de jóvenes, ¿cómo podemos ayudar a hablar este tema para que espere? Ujú. Excelente. Muchas gracias por su pregunta. Primero, yo creo que lo esencial en esto para jóvenes es lo mismo para adultos y es ley y evangelio. Necesitan saber cómo han pecado contra este mandamiento. Necesitan saber qué hizo Jesús para salvarnos de esos pecados. Y luego, ley como guía. Necesitan saber cómo en gratitud pueden vivir de una forma santa y pura en los ojos de Dios. Una diferencia sería, pues, a lo mejor con jóvenes van a hablar de las tentaciones que son más comunes para jóvenes. Y con adultos van a hablar de las tentaciones que son más prevalentes entre adultos. El enfoque podría cambiar. También dependiendo de qué tan joven son, podrían no compartir tanto detalle sobre el sexo y lo que es con los más jóvenes que con otras que tienen más edad.
Pero debo decir que jóvenes hoy en día están expuestos a esto por todos lados. Leí una cifra hace unos años que como 80% de los niños han visto pornografía antes de los 12 años. ¿Pueden imaginarse? 80% de los niños, cuando ya llegan a 12 años, ya han visto pornografía en sus computadoras o sus celulares. Entonces nos urge hablar de esto también con los jóvenes, porque ya están encontrándolo. Necesitamos decir qué dice Dios sobre estas cosas. A su segunda pregunta, sobre el yugo desigual. Muchos citan eso como si fuera una ley que un incrédulo no puede casarse con una creyente. De hecho, el contexto, Pablo está hablando más bien de compañerismo espiritual entre un creyente y un adorador de ídolos. Así que no hay una ley explícita contra un creyente casándose con un incrédulo. Lo que sí hallamos en la Biblia son muchos ejemplos que advierten que eso no es sabio, que no es buena decisión. Entonces, con los jóvenes se puede utilizar unos de esos ejemplos y enseñarles qué es lo más importante en la vida. Pues es nuestra fe en Dios. Y si vamos a entrar en la relación más importante que tenemos en la vida, el matrimonio, que es por toda la vida, debemos primero de todo considerar, ¿tiene esta persona fe en Dios? Porque si no compartimos eso, va a ser muy difícil el matrimonio. Podemos darles ese consejo, esa advertencia a los jóvenes. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta aquí? Gracias. Disculpe, profe, cuando se da la gran bendición de que uno de los dos se vuelva creyente y la otra persona resista, se puede considerar como misión no por obra, sino porque todos sabemos que los tiempos de Cristo son perfectos, Él decidirá cuándo. Se puede considerar como misión intentar predicarle la palabra constantemente hasta que Cristo decida, o simplemente porque es que la convivencia es constante, ¿no? Diaria, pero es una lucha muy fuerte, pero el Señor obra en el corazón del Sí. creyente y le da la paciencia. Pues Eso, sí, Pablo en 1 de Corintios 7 también se dirige a esa situación. Hay una pareja casada, uno llega a creer en Cristo, el otro no. ¿Deben de separarse? Y Pablo dice, no deben de separarse. En cambio, él dice que el creyente en esa relación debe tratar con su conducta, con sus palabras, de ganar al incrédulo para la fe en Cristo. Eh, bueno, dicho eso, un creyente que se casa o sea, que está tomando la decisión de casarse con un incrédulo, pensando, yo voy a cambiar a esta persona, va a ser creyente después, podría ser decepcionado de gran forma, ¿verdad? ¿Qué tal si esta persona termina rechazando una vez para siempre la fe en Cristo? Luego tiene que vivir en ese matrimonio amando a un esposo que no conoce el amor de Cristo, que podría ser difícil. También lo peor es, tiene que vivir en ese matrimonio sabiendo que al final de sus vidas no van a estar juntos en el cielo, ¿verdad? A mí es un dolor muy fuerte. sí, Así que, hermano, porque, bueno, tengo esa gran bendición y cada vez que siento rechazo, mi fe se fortalece más porque siento que Cristo me ama y
Y algo muy fundamental después de la fe en Cristo es la comunicación entre las dos personas. Y eso sirve para, es más, eso me ha servido para poder predicar acertadamente en mi grupo Sembrador. Y no es obra mía, sino obra del Espíritu Santo, porque los tiempos de Dios de igual manera con las parejas de ellas, pues solamente el Señor sabrá cuál será el momento, pero mi corazón se llena de alegría al darme cuenta de que hay un crecimiento en fe en cada una de ellas y todo en gloria a Cristo. Ok. Muy bien. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta sobre el sexto mandamiento en general? Un poco de profundizar entonces. Y bueno, tal vez brinquemos a este. ¿Cuál aspecto de este mandamiento más necesitan los estudiantes en su contexto aprender? Piensen en sus grupos. ¿Contra qué aspecto de este mandamiento más batallan ellos? O si no tienen grupos, sus culturas, la gente en su alrededor. ¿Con qué aspecto de este mandamiento más batallan, más necesitan aprender la verdad? Es que actualmente es muy complicado, mi hermano, porque el mundo es una cosa muy difícil y pienso, perdón, me tomé la palabra, ¿me permite, por favor? Sí, tiene que escoger un aspecto con qué batallan. Escoja uno. Ujú. ¿Alguien? Lisbeth, por favor. Bueno, yo creo que uno de los aspectos es justamente el tema de relaciones sexuales antes del matrimonio y sobre todo en adolescentes y jóvenes también, ¿no? Porque es una ola donde la sociedad empuja y por más que tenemos nuestros alumnos jóvenes, o adolescentes, está siempre pensando, quiere como conocer más allá, experimentar. Y creo que ese es un aspecto muy importante de estudiarlo, ¿no? Más a profundidad. Sí, muy bien. Necesitan escuchar esa historia de José, ¿verdad? Él era joven y huyó de esas tentaciones. Ok, muchas gracias. Sí, Benjamín pensó en un aspecto de esto, con qué batalla Sí, su hermano. grupo. Ujú. Muy bien, solo me gustaría agregarle al concepto de la hermana, muy importante, que sí hay que profundizar en los adolescentes, pero sería parte de lo mismo tomar como ayuda a los padres, especialmente si son creyentes, y si no lo son, pues intentar con los padres también, a ver que la obra de Dios, por medio del Espíritu Santo, como apoyo también para ayudar a los adolescentes. Sería como un gran aporte. No sé si fui claro. Sí, sí, es muy importante guiar a los adolescentes con en la palabra para tomar decisiones temprano en sus vidas que serán muy importantes para su futuro. De acuerdo. Diosnel, hermano Diosnel, ¿qué tal en Paraguay? ¿Cuál aspecto del sexto mandamiento es el que más se necesita aprender en Paraguay? Diosnel, ¿me escucha? Sí, te escucho, pastor. ¿Cuál aspecto del sexto mandamiento más se necesita aprender en Paraguay? ¿Qué piensa? Y el sexto mandamiento habla más en adulterio. ¿Ok? Pero vimos que hay muchos Eh, aspectos, ¿verdad? Hay el mirar y sí, codiciar, hay... sí,
pastor sabe bien que nosotros hablamos en otro idioma. El adulterio acá en Paraguay nosotros usamos más el engaño. Palabra término es el engaño, Okay. adulterio. Mucho aspecto es destrucción del hogar. La gente olvida el mandamiento de Dios, que el hombre debe unir el hombre y la mujer un sola carne. Pero mucha gente no conoce el mandamiento de Dios y pasa encima de él y no cumple el mandamiento que debe corresponder cuando una persona se casa o antes de casar, que debe cumplir el mandamiento. Ok, muchas gracias. Sí. Sergio, ¿qué tal en Chile? Con mucha calor. Y la pregunta, al no respetar el matrimonio, se está pasando a llevar la ley fundamental de nuestro Señor, que es respetar. Respetar uno y respetar al prójimo. Y el prójimo puede ser el cónyuge, como puede ser el amigo, como puede ser la amiga. Pero lo que nos dice nuestro Señor es que debemos respetarnos. Y si vamos a formar una relación, si vamos a formar un matrimonio, lo primero que tiene que existir es la confianza, el hablar, el darse a entender, de no llegar a la discusión. Y si hay problemas dentro del matrimonio, dejarse guiar por nuestro Señor. La Biblia es un claro ejemplo. La Biblia nos da los pasajes que debemos seguir. De hecho, hay muchos profetas que se han dejado guiar por los pasos de nuestro Señor. De hecho, el mismo profeta Ezequiel dice que nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestros propios pasos. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar por nuestro Señor, claro que nuestros pasos van a ser más derechos, y el mismo hará derecha la senda. Pero siempre y cuando que nosotros tengamos la disposición de dejarnos guiar y dejarnos enseñar por Él y dejarnos recibir ayuda. Porque si nosotros estamos mal, dentro de la iglesia lo primero que tenemos que hacer es hablar con alguien encargado de la iglesia, con el líder, con el pastor, que necesitamos ayuda, que necesitamos una confianza, que necesitamos que nos guíe, qué paso a seguir, si podemos llegar a algún acuerdo, si estamos bien, pero dejarse instruir por la palabra de nuestro Señor. Okay. Entonces, en su opinión, el problema más grande con el sexo y el matrimonio en Chile son problemas matrimoniales. Es que yo creo que no es que lo que pasa aquí en Chile, sino que es a nivel mundial, porque en todos los países pasa exactamente lo mismo. Puede pasar lo mismo en Chile como puede pasar lo mismo en Argentina. Hoy en día las tentaciones cada vez están más fuertes las tentaciones. Y si nosotros somos fuertes en la oración, como dice el apóstol Pablo, puede pasar un torbellino, pero no va a pasar nada. Pero sin embargo vamos a tener que tener la fuerza de voluntad, como bien dijo usted. Cristo resistió las tentaciones, ¿cierto? Fue porque venía con fuerza, pero y nosotros, que también somos templo del Espíritu Santo, también tenemos que poner de nuestra parte para no sucumbir a las tentaciones. Los jóvenes están cada día más susceptibles a las tentaciones, al igual que las personas más adultas. Cuando llevan mucho tiempo en el matrimonio, ya deja de ser algo bonito para muchos, sino que ya se vuelve una rutina. Y esa rutina es lo que la Biblia dice que no hay que apagar, al contrario. De hecho, el libro de los Cantares habla mucho de eso. Los Cantares 1:15 dice que, amada, tú eres mi rocío. Y ella le dice a él lo mismo. Entonces, si nosotros como esposo o como futuro esposo o como futura esposa, nosotros debemos alabar a nuestra esposa, regalonearla, hacerla sentir lo mejor. Porque eso es el matrimonio. Así como Cristo amó a la Amor iglesia. a la iglesia. ¿Verdad? Exacto. Reflejamos el amor de Jesús. Ok. Muchas gracias. Lisbeth levantó su mano. ¿Otro aspecto de este mandamiento con que batallan? Sí. Yo estaba pensando porque actualmente veo también el tema y no sé si es falta de compromiso, pero el vivir unión libre. Entonces, no sé si eso tiene que ver con la falta de compromiso o inseguridad, no lo sé, pero prefiere muchas parejas
no comprometerse a un matrimonio o firmar algo legal, sino, oh, vamos a ver y vivamos así. Si nos va bien, seguimos viviendo 20 años más. Entonces, eso quería también exponer. Estoy muy de acuerdo. Unión libre es muy común, o sea, vivir juntos, disfrutar del sexo y las otras bendiciones del matrimonio sin el compromiso mutuo de por toda la vida. Yo tuve en mi congregación una pareja joven así y yo recuerdo, fui a su casa para llamarles al arrepentimiento, mostrar que estaban pecando y le pregunté al muchacho, ¿por qué no te casas? Porque la muchacha sí quería casarse con él, sabía, y él no quería. Y dice, yo pregunté, ¿por qué no? Él dijo, pues el matrimonio es solo un pedazo de papel, un certificado que te dan. Le contesté, si solo es un pedazo de papel, vamos, lo consigamos, yo te lo pago, hasta te lo voy a poner el dinero para ese pedacito de papel. Y él se puso así como, porque esa era una excusa. La realidad es que él siempre quería la opción de dejarla para ir con otra. Entonces les llamé al arrepentimiento para eso. Y bueno, a final de cuentas se casaron y están viviendo todavía como pareja, pero sí, ese es un problema grande. Y otra vez es porque piensa uno que puede mejorar la voluntad de Dios. Puede tener las bendiciones sin el compromiso, pero la realidad es cuando uno tiene las bendiciones sin el compromiso, las bendiciones se amargan. Cuando hay una pareja así y no hay el compromiso, cualquier problema pasa y los dos tienen el miedo, se va a ir. Pero cuando hay un compromiso fuerte y los dos están para toda la vida, tienen un problema y dicen, vamos a trabajarlo juntos, vamos a superarlo, ¿verdad? Entonces, sí, estoy de acuerdo, unión libre es. Bueno, hermanos, ya llegamos al final de la hora, pero quiero destacar unos otros problemas con cuales estoy seguro batallan sus grupos y tal vez nosotros mismos. Uno que es muy prevalente hoy en día es la pornografía. Vimos que Jesús dijo, mirar y codiciar es igual que acostarse con una mujer, los ojos de Dios. Pero en nuestro mundo la pornografía es muy, muy común. Entonces, nos urge como sembradores identificar ese pecado, llamarles al arrepentimiento, asegurarles del perdón de Cristo y luego ofrecerles ayuda si necesitan para salir de esa trampa del diablo. Otro sería, ahora se me fue. La homosexualidad, la actitud que la homosexualidad y transgénero, todo eso está bien. Es muy prevalente hasta entre creyentes hoy en día. A mí tenemos la oportunidad con este mandamiento para mostrar que eso no es un pecado. No es un pecado peor que cualquier otro, pero sí es un pecado y necesitamos, en vez de decir qué bueno que tú eres homosexual, llamar a esa persona al arrepentimiento. Decirle que Cristo murió por él también y por la fe en Cristo puede tener perdón y cambiar su vida. Pero bueno, a lo mejor en otras oportunidades podemos profundizar más también en esos temas. Ahora tenemos que terminar. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Señor Jesucristo, en este mundo estamos rodeados por tentaciones sexuales. Están en la televisión, están en nuestras computadoras. Hasta tenemos que confesar, están en nuestros corazones, porque tenemos una naturaleza pecaminosa que quiere romper tu mandamiento. Pedimos tu perdón y pedimos tu ayuda. Fortalécenos con tu Espíritu Santo. Santifica nuestros corazones y nuestras vidas diariamente. Asegúranos que somos perdonados y salvos y muévenos por ese perdón y esa salvación para vivir vidas consagradas a ti, vidas que honren
tu sexto mandamiento a vidas castas y decentes, en donde los solteros se preserven para el matrimonio y los casados se amen y se honren mutuamente. Es en tu nombre, Cristo, que te lo pedimos. Amén. Profesor, yo le tengo dos preguntitas después de la